Increíble revelación, padre soltero transformó su vida tras llevar a su jefa borracha a casa. La noche brillaba, pero no por el tono festivo que se esperaba en la oficina. José observaba a Ana tambalearse, una sombra de quien había sido. Su risa, antes contagiosa, ahora resonaba entre gritos y risas incómodas, como si la desesperación se hubiera apoderado del aire. En su interior, el conflicto crecía como una tormenta, combinando su papel de padre soltero con el miedo de perder su trabajo. Valeria, su hija de 8 años, siempre era su prioridad, pero ¿qué pasaría si la historia de su jefa terminaba en una tragedia que podía llevarse también la estabilidad que él había construido para ella? A medida que la fiesta escaseaba en alegría, José se debatía entre la lealtad a su superior y su propia necesidad de mantener a flote su vida familiar. Era un mal momento, pero en su corazón sabía que debía hacer algo. El dilema se apoderó de él, lo correcto o lo conveniente. Al final, la decisión ganó forma en su mente, no podía dejarla sola. El momento era feroz, y él estaba en el centro del torbellino. La tomó del brazo y la llevó a su auto, sintiéndose culpable por su instinto de ayudar. ¿A dónde vamos?, murmuró Ana con dificultad, mientras las luces de la ciudad pasaban rápidamente a su lado. José respiró hondo, encontrando su voz ante la tormenta interna. Así comenzó un viaje inesperado, donde ambos se desnudaron emocionalmente, compartiendo historias que resonaban en sus heridas. Cada palabra intercambiada era un espejo de sus respectivas luchas. La presión de ser el pilar de su familia ahogaba a José, y sin embargo, las palabras de Ana lo llevaron a una reflexión profunda sobre las reglas no escritas de la vida. Él, que había tenido que ser madre y padre tras la pérdida de su esposa, se encontró escuchando a alguien que, como él, luchaba con sus propios demonios. Mientras se acercaban a su hogar, una realidad cruda se manifestaba en la mente de José. Esa mujer, que parecía tener todo bajo control, estaba atrapada en un ciclo de autodestrucción. ¿Era su responsabilidad, al final, ayudarla? El recuerdo de Valeria lo mantenía anclado, pero al mismo tiempo lo lanzaba a un abismo de dudas. ¿Qué pasaría si Ana perdía su trabajo? Sus pensamientos se agolpaban en su mente como un bombardeo constante, y la sombra de la incertidumbre se adensaba. A la mañana siguiente, José se sentó frente a su computadora, consciente de que Ana no había aparecido. La angustia le dio vueltas en el estómago. Con el corazón en un puño, contempló la posibilidad de que su valentía hubiera sido en vano. ¿Cómo podría ayudarla sin arriesgar su propio puesto? La cultura laboral era implacable, los empleados se desechaban como si fueran partes de una máquina. El peso de la realidad colisionó con su deseo de hacer lo correcto. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada minuto que pasaba, la presión aumentaba. La idea de confrontar a la dirección de la empresa lo llenaba de inquietud. ¿Qué precio estaban dispuestos a pagar por la justicia? Y si Ana era despedida, eso afectaría su propia estabilidad. La idea de dar un paso al frente, aunque fuera por alguien más, lo sacudía en su núcleo. Sin embargo, el eco de la lucha por lo que consideraba correcto resonaba en su ser. Estaba a punto de empujar la puerta del Departamento de Recursos Humanos, cuando su teléfono vibró. Un mensaje de Ana lo detuvo en seco. La vida de ambos estaba a punto de cambiar, y él no podía prever cuán hondo sería ese cambio. José se quedó congelado frente a su computadora al leer el mensaje de Ana. Lo siento, no sé qué hacer. Necesito hablar contigo. Las palabras parecían latir en su mente, casi como un mantra.
Su respiración se aceleró mientras la dualidad de su papel como padre y empleado continuaba atormentándolo. Era un dilema crítico, un momento donde su humanidad iba a chocar con el mundo laboral. Resolvió que debía responder. Está bien, hablemos. ¿Cuándo y dónde? Su respuesta fue rápida, cargada de una urgencia que presionaba como un peso sobre su pecho. La respuesta llegó casi de inmediato. Frente al café de la esquina a las 5. Las horas que siguieron fueron una mezcla de agitación y ansiedad. Cada vez que miraba el reloj, la certeza de su propia vulnerabilidad aumentaba. Mientras su mente daría giros sobre cómo manejar la conversación, también se preguntaba sobre el estado emocional de Ana. Ella había estado ajena a sus propias limitaciones, encerrada en una burbuja de dolor. ¿Podía él ayudarla a salir de ahí? A medida que se acercaba la hora, José hizo un esfuerzo consciente por despejar su mente. Se recordó a sí mismo la importancia de la resiliencia, no solo se trataba de él, sino de Valeria también. Era un acto de integración, no solo de su vida personal, sino de su propia evolución. Necesitaba encontrar la forma de usar lo aprendido en sus propios desafíos para ayudar a Ana. Al llegar al café, la encontró sentada en una esquina, las manos sobre la mesa, un gesto que comunicaba tanto su vulnerabilidad como su necesidad de fortaleza. Al acercarse, notó que su mirada era un espejo de sus propios miedos, inseguridad y desafío a la vez. Gracias por haber venido, comenzó Ana, su voz era un hilo de sinceridad. No sabía a quién más acudir. José respiró hondo, dejando ir algunas de sus inquietudes. Lo que pasó anoche, fue serio. Estoy preocupado por ti. Ella asintió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. La verdad es que no sé cómo manejar esto. He estado en piloto automático durante demasiado tiempo. Cada vez que creo que puedo controlarlo, me caigo de nuevo. Aquí, José sintió un impulso interno. No era solo sobre ella, era un reflejo de su propia lucha. Entonces, comenzó a compartir su experiencia, de cómo la pérdida lo había empujado a convertirse en el pilar de su hogar y cómo, muchas veces, sentía que se estaba desmoronando. Hablarlo era liberador, sentía que empezaba a construir puentes donde antes había muros. Ana lo escuchó con atención, y esos momentos compartidos abrieron un diálogo honesto. José comprendió que su vulnerabilidad no lo hacía más débil, al contrario, lo empoderaba. Se sintió más fuerte al aceptar su fragilidad, lo que le dio valor para seguir. Su decisión de ser un ser humano completo se reflejó en cómo se estaban conectando. Tal vez deberías buscar ayuda profesional, sugirió, consciente de que esa era una conversación difícil. Me ha ayudado a mí. Hay que enfrentarlo, no puedes hacerlo solo, así como yo no puedo. Las palabras comenzaron a tomar forma entre ellos, y Ana empezó a considerar la idea. El diálogo fluía, y mientras tanto, para José, el peso de la incertidumbre que había llevado en su pecho comenzaba a aligerarse. Encontró que su propia capacidad de empatía lo empujaba hacia una realización mayor. Cuando se despidieron, una chispa interna iluminó su mente. Había descubierto algo en sí mismo, su deseo no solo de ser un hombre responsable, sino también un agente de cambio. Estaba listo para actuar, no solo por Ana, sino también por él. Estaba a punto de tomar la iniciativa en su vida, pero su jornada no había hecho más que comenzar. En ese instante de reflexión, el sonido de su teléfono interrumpió su pensamiento, trayendo un nuevo mensaje. Necesito que sepas algo más, José, decía Ana. Su corazón dio un vuelco, la incertidumbre regresaba, y sabía que lo que estaba por descubrir podría cambiarlo todo. ¿Era suficiente su descubrimiento personal para enfrentar lo que venía? Las preguntas se Watid. Sin respuesta, y una otredad en su vida parecía estar a punto de revelarse. José no pudo evitar que la ansiedad le procesara, su pecho se hizo un nudo mientras absorbía el peso de ese simple mensaje. La urgencia de la situación lo empujó a tomar acción. Con un giro decidido, se dirigió a su oficina.
Esa mañana, el ambiente normalmente familiar ahora parecía asfixiante, como si las paredes presionaran sobre su mente. Se sentó frente a su computadora, pero el trabajo se había convertido en una tarea secundaria. Su mente estaba enfocada en el diálogo con Ana. Ella necesitaba ayuda, y en ese momento, él debía ser alguien que no solo ofreciera ayuda, sino también ser un ejemplo viviente de lo que era afrontar el dolor. Recordó los momentos duros que había enfrentado tras la muerte de su esposa y cómo, al principio, se había sentido irremediablemente perdido. No podía permitirse volver a caer en la autocompasión, había prometido a sí mismo que cada paso que diera desde entonces iba a ser proactivo. La idea lo invadió. Debía comenzar a actuar no solo como un padre, sino como un líder para Ana. Así que decidió planear un encuentro que no solo fuese una conversación, sino una verdadera intervención. Al mediodía, tomó su almuerzo y lo llevó a un parque cercano. Necesitaba un cambio de escenario. Mientras disfrutaba de su sándwich, observó a los padres jugando con sus hijos, y tuvo una revelación: su papel era el de un facilitador en el crecimiento de los demás, algo que no había visto antes. Esa capacidad de influir positivamente en otros lo comenzó a emocionar. Con la cabeza clara y el corazón decidido, José decidió que al finalizar la jornada laboral, invitaría a Ana a un taller motivacional que daba uno de sus amigos. Siempre había sido un ferviente amante del crecimiento personal y sabía que la comunidad que lo rodeaba podía ofrecerle a Ana el apoyo que tanto necesitaba. El taller no solo estaba destinado a inspirar a los asistentes, sino a motivarlos a convertirse en mejores versiones de sí mismos. Era el espacio perfecto para que Ana comenzara a sanar. Cuando el reloj marcó la hora de salida, José sintió un hormigueo en el estómago, una mezcla de miedo y emoción ante la decisión que había tomado. No podía perder más tiempo. Se acercó a Ana, quien también parecía expectante, como si supiera que había más en el horizonte de lo que habían hablado días antes. «Hola, Ana. Quería hablarte sobre otra cosa», dijo, incapaz de ocultar su energía. «He encontrado un taller de crecimiento personal que realmente creo que podría ayudarte. Es esta noche. ¿Te gustaría ir conmigo?». La reacción de Ana fue inmediata, su rostro se iluminó con esperanza, pero también se pudo ver una sombra de dudas al mismo tiempo. «No estoy segura», respondió con titubeo. «No me siento lista para algo así». José podía notar la lucha interna en sus ojos, ese deseo de salir adelante mezclado con el miedo que tantas veces había conocido. «Sé que es un gran paso, pero no tienes que hacerlo sola. Yo estaré ahí contigo. Tienes un potencial increíble, y aún hay una luz en ti que quizás no puedes ver en este momento. Pero eso puede cambiar». Pudo ver cómo la frase impactó en Ana. Ella lo miró, buscando respuestas en su sinceridad y en su disposición a ayudar. Había en su interior una lucha por aceptar la idea de buscar ayuda, de abrirse al crecimiento. Ese instante es crucial, la transformación del dolor a esperanza no sucedía fácilmente. José comprendió que, tal como él había tomado esa decisión de enfrentarse a su propio sufrimiento, Ana debía encontrar su propio camino para confrontar el suyo. Mientras saboreaban ese diálogo cargado de posibilidades, algo en el interior de José se encendió con un nuevo propósito. Jamás había sentido que su vida profesional pudiera estar enlazada con su evolución personal, y esa conexión le dio energía. Sin embargo, a medida que Ana comenzaba a considerar su invitación, el sonido de su teléfono volvió a interrumpirles. Era un mensaje que susurraba respuestas a preguntas que no se habían formulado. La curiosidad envolvió su mente, y sabía en el fondo que lo que vendría no solo podría cambiar las dinámicas de su vida, sino que pondría a prueba todo lo que había aprendido hasta ahora. ¿Qué nuevas revelaciones estaban a punto de ser desveladas en este camino de autodescubrimiento? José observó detenidamente la pantalla de su teléfono, el mensaje vibraba con la misma intensidad que latía su propio corazón. Era de su jefe, y aunque la urgencia parecía trivial, sabía que todo en su vida profesional estaba ligado a su crecimiento personal. ¿Cómo puede ser?
Se preguntó. ¿Una simple interacción con Ana está revolucionando mis perspectivas? Reflexionó, mientras su mente se afanaba en desenmarañar este nuevo hilo conductor. Al salir de la oficina, sus pensamientos continuaban girando en torno a la invitación y a la respuesta de Ana. Podía sentir cómo el destino lo llevaba hacia un territorio inexplorado. El taller era solo el primer paso, pensó, pero necesitaría más que eso para enfrentarse a los fantasmas del pasado. De regreso a casa, su mente alternaba entre evaluar su propia experiencia en el camino del duelo y la posibilidad de guiar a otras personas. Recordó un momento crucial, aquella vez en la que había tenido que tener una conversación sincera sobre su propio dolor con un amigo cercano. Esa honestidad había sido liberadora. Ahora, sería su turno de desafiar a alguien más a abrirse, algo que le resultaba tanto estimulante como aterrador. Mientras preparaba la cena, José sintió el peso de la responsabilidad golpeándole con cada movimiento. Subió el volumen del radio, como si la música pudiera levantar la carga de su conciencia. Sin embargo, a pesar de la melodía animada que llenaba la habitación, su mente se enfocaba en cómo podría ayudar realmente a Ana sin imponerle su voluntad. La auténtica ayuda no debía ser un acto de compasión, pensó, sino un catalizador que la empujara a buscar su propio crecimiento. El taller comenzaba a las 7, pero a las 6 ya estaba listo, casi nervioso. Con cada minuto que pasaba, se sentía más ansioso. Era un desafío presentar ante Ana no solo su oferta, sino su propio estado emocional. ¿Y si fracasaba? A medida que salía de casa, le dio una vuelta a la idea de que quizás era él el que realmente necesitaba sanarse, al exponer su vulnerabilidad ante ella. Cuando llegaron al taller, un ambiente cálido y estimulante los envolvió. La música suave, las sonrisas de gente que compartía la búsqueda del conocimiento, todo parecía propicio para la transformación. José observó a Ana, mirando a su alrededor con escepticismo, su actitud aún era defensiva. Pero en vez de echarse atrás, su decisión era firme: voy a quedarme y a aprender, aunque no sea sencillo. Durante la primera parte del taller, experimentaron una mezcla de risas, confesiones y de descubrimiento personal. José notó cómo Ana se iba abriendo poco a poco, dejando entrever lo que había guardado bajo llave. Sin embargo, en el aire flotaba una pregunta que lo inquietaba: ¿sería capaz de ayudarla a encontrar su camino sin perderse en sus propios recuerdos? Los ejercicios de autoayuda y reflexión personal les llevaron a un punto crucial. En ese instante se les desafió a que compartieran una vulnerabilidad. José dedicó unos segundos a buscar el coraje que había cultivado y que había atorado en su pecho por meses. Supo que este momento no era solo para Ana, era también para él. Y cuando fue su turno, se sintió compelido a hablar. Con la voz entrecortada, empezó a relatar su experiencia, cómo había luchado contra la tristeza tras perder a su esposa, cómo había caído y se había levantado nuevamente. Sentía que cada palabra pronunciada era un ladrillo más en la reconstrucción de su ser. Al finalizar su confesión, miró hacia Ana, quien le devolvía la mirada, con lágrimas en los ojos, y le hizo una pregunta que resonó en su ser: ¿cómo lograste seguir? Justo cuando estaba a punto de responder, sonó nuevamente su teléfono. Esta vez, era un mensaje inesperado que prometía desatar una nueva ola de desafíos y revelaciones. En ese instante, José entendió que no solo había asistido a un taller por Ana, sino que se encontraba en medio de su propia transformación. La incertidumbre lo envolvió mientras miraba la pantalla, sabiendo que lo que estaba por leer podría cambiar todo, no solo para él, sino también para Ana. ¿Estaba listo realmente para lo que venía? José tomó una profunda respiración, sus dedos temblaban al tocar la pantalla del teléfono. El mensaje que acababa de llegar provenía de su jefe, pero su contenido lo dejó en estado de shock. Había sido convocado para una reunión la próxima mañana, y la urgencia en las palabras de su jefe era palpable. ¿Acaso esto es una oportunidad o un problema?, se preguntó. Las imágenes de lo que podía significar llenaron su mente: la posibilidad de un ascenso, el temor al despido.
Esa incertidumbre lo mantenía al borde, recordándole que su vida en la oficina nunca había estado tan ligada a su bienestar emocional. Miró a Ana, que todavía parecía reponiéndose de su reacción ante la confesión de él. Decidió que este era el momento para convertir la ansiedad en acción. Había aprendido en el taller que la vulnerabilidad podía ser una fortaleza. Con determinación, se acercó a ella y, en un tono suave, le dijo: a veces lo que parece difícil al principio termina siendo un paso crucial hacia algo mejor. ¿Podríamos compartir nuestras inquietudes? Ana, con una expresión que reflejaba la lucha interna entre el deseo de abrirse y el miedo a ser vulnerable, asintió lentamente. Se sentaron en un rincón apartado, y mientras lo hacían, el bullicio del taller se desvanecía en un murmullo distante. Juntos, comenzaron a hablar de sus miedos. José se dio cuenta de que el espacio que habían creado entre ellos se llenaba de confianza, algo que no había mencionado en años. Compartió cómo había enfrentado la dura realidad de ser padre soltero y cómo esa carga lo había llevado a un camino de aislamiento, creando un ciclo de soledad que afectaba su trabajo y sus relaciones. Ana hizo lo mismo, revelando cómo la presión de alcanzar las expectativas profesionales la había hecho alejarse de quienes realmente importaban, cultivando una tristeza que la acompañaba a cada paso. Mientras conversaban, la sensación de etiquetar esos momentos quizás como salvavidas lo confortó. Era evidente que ambos necesitaban ese tipo de conexión. Sin embargo, el teléfono de José vibró nuevamente, sacándolo del trance emocional que había logrado establecer. «Disculpa», dijo mientras miraba la pantalla. Era un recordatorio de su reunión del día siguiente. Cada vez se sentía más presionado por equilibrar sus responsabilidades laborales y su creciente compromiso personal con Ana. Aún así, un nuevo entendimiento surgió en él: estaba listo, no solo para confrontar su pasado, sino también para ser un guía para Ana, sin dejar que sus propias inseguridades nublaran su camino. El taller continuó, y a medida que el ambiente se tornaba más íntimo, José se sintió impulsado a proponer una sesión de seguimiento, no solo para ellos dos, sino para permitir que otros participantes también se unieran y compartieran su transformación. La idea lo emocionó, sentía que había encontrado no solo voz, sino un propósito. Ser un líder en ese espacio podría proporcionar el crecimiento que anhelaba. Al final de la intensa jornada, había una energía electrizante en el aire. Ana se acercó, con una mirada que indicaba apoyo inquebrantable. «Hiciste algo increíble hoy», le dijo. «No solo por mí, sino por ti mismo». Sin embargo, mientras José se sentía elevado por ese momento, la sombra del mensaje de su jefe regresó. Tenía que decidir si abordar la reunión desde un lugar de fuerza o continuar como un simple espectador. La vida personal y profesional se entrelazaban de una manera poderosa, y en ese preciso instante, con un abrazo que selló su conexión con Ana, comprendió que el verdadero desafío no era la reunión, sino enfrentar sus propios miedos. La idea de que mañana podría ser el día que definiera su trayectoria le generó un cosquilleo de adrenalina. ¿Estaré realmente listo para lo que se viene?, pensó. Sin embargo, su corazón palpitaba en concordancia con un pensamiento transformador: la única forma de avanzar es enfrentando lo desconocido. Y mientras se despedían, un mensaje más llegó a su teléfono, dejando a José con la pregunta crucial que podría cambiar el rumbo de no solo su vida profesional, sino también personal: he estado observando tus progresos. ¿Quieres hablar sobre una nueva oportunidad en la empresa? ¿Podría ser esta su ocasión para demostrar su valor? La mañana llegó con un aire denso de expectativa. El despertador sonó como un rugido en su mente, resquebrajando el silencio de la noche. José se levantó, el peso del mensaje relacionado con la reunión presionando su pecho como una roca. Mientras se duchaba, sus pensamientos danzaban entre el miedo y la esperanza. Era un momento decisivo, y en su interior resonaba la necesidad de gestionar aquello que había tomado forma durante la charla con Ana. La vulnerabilidad que había descubierto no podía quedarse relegada a una conversación, debía llevarla a la sala de juntas.
El trayecto hacia la oficina se tornó un viaje de autoconversación. Él contemplaba la idea de presentarse con una nueva visión. ¿Y si la incertidumbre era solo una puerta hacia algo más grande? En la carretera, sus ojos se posaron en la gente a su alrededor. Todos, cada uno, lidiando con sus propias batallas invisibles. De pronto, sintió que su situación personal no era un conjunto de obstáculos, sino una serie de pasos hacia un crecimiento necesario. Al llegar a la oficina, el ambiente se sentía diferente. La rutina habitual de risas y charlas se había vuelto sombría, cargada de anticipación y nervios. Cada mirada intercambiada con sus compañeros traía consigo su propio peso de dudas y expectativas. José se sentó en su escritorio, sus manos inquietas jugueteando con un bolígrafo. La reunión se aproximaba, y con cada minuto que pasaba, el latido de su corazón resonaba más fuerte en su mente. Cuando finalmente entró en la sala de juntas, todos los presentes estaban en sus sillas, con miradas serias que reflejaban sus propios temores y aspiraciones. Él tomó una respiración profunda y, antes de que su jefe comenzara a hablar, decidió que era el momento. Levantó la voz, sorprendiendo a todos. Si me permiten un momento, comenzó, sintiendo como el eco de sus palabras vibraba en las paredes, me gustaría compartir algo personal. Las miradas se tornaron curiosas, aunque con un dejo de escepticismo. José nunca había mostrado este tipo de vulnerabilidad en el trabajo. Pero, sintió que su experiencia de padre soltero, su propia lucha entre la vida personal y profesional, podían resonar con los demás. Con cada palabra, José respiraba un poco de miedo, pero a la vez, un sentido renovado de libertad. Habló sobre su viaje, de cómo la presión lo había llevado a lugares oscuros y la forma en que el taller le había ofrecido un nuevo aire. Planteó que no solo se trataba de buscar oportunidades, sino de crear un ambiente donde todos se sintieran seguros para hablar sobre sus desafíos. Su colega, brillando con una nueva luz de comprensión, murmuró: eso es exactamente lo que necesitamos. Cuando terminó de hablar, el silencio pesó en la sala, seguido de una ronda de aplausos sutil pero sincero entre sus compañeros. El jefe de José frunció el ceño brevemente, pero luego se adaptó, reconociendo el cambio de dinámica que había propuesto. José recordó el mensaje que había recibido, la invitación velada a asumir el riesgo de algo nuevo. ¿Este era el comienzo del camino hacia mi avance? Se preguntó en medio de la autocompasión que había mostrado. A medida que la reunión avanzaba, comenzó a notar los gestos de sus compañeros. Muchos abrían sus corazones sobre los retos que enfrentaban, eligiendo seguir el ejemplo de José. Se sentía como un catalizador, algo que no solo transformaba su perspectiva, sino que también impactaba a quienes lo rodeaban. Al salir de la reunión, su jefe lo alcanzó en el pasillo. He apreciado tu sinceridad hoy. Tal vez deberíamos considerar nuevas asignaciones para ti, dijo, y el brillo en sus ojos dejó entrever una oportunidad. José sintió que, por primera vez en mucho tiempo, no solo estaba en pie frente a la tormenta de su vida, sino que la estaba desafiando con toda su voluntad. Sin embargo, cuando llegó a casa, encontró un mensaje olvidado en su teléfono que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Era de Ana, urgente. Necesitamos hablar. Hay algo que quiero que sepas. La tensión en el aire cambió drásticamente y, de inmediato, una inquietud comenzó a asentarse en su pecho. ¿Qué podía significar eso? La verdad que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. José se quedó mirando la pantalla de su teléfono durante un tiempo que le pareció interminable. Las palabras de Ana giraban en su cabeza, dejando un rastro de ansiedad. ¿Urgente y de qué se trataba? La relación que estaban construyendo había empezado a enriquecerlo emocionalmente, pero ahora sentía un escalofrío recorriendo su espalda. La revelación de Ana podría ser la clave para un sorpresivo cambio en su vida. Su naturaleza inquisitiva lo llevó a preguntar, ¿cómo podría esto impactar no solo su vida personal, sino también el nuevo camino profesional que comenzaba a trazar?
Mientras pensaba sobre la situación, recordar su discurso en la reunión lo empoderaba. Había encontrado en sí mismo la capacidad de abrirse al mundo, de desnudarse emocionalmente, pero por cada paso hacia adelante, un nuevo dilema surgía. La tormenta de pensamientos se apoderó de él mientras se preparaba para la llamada. No solo lo abrumaba la curiosidad, sino también una inquietante sensación de inestabilidad emocional. El propósito que había encontrado en su vulnerabilidad ahora se mezclaba con un nuevo tipo de incertidumbre. José, respira, se dijo a sí mismo, buscando claridad en medio del caos. No puedes permitir que el miedo te anule. A veces, las verdades más difíciles traen consigo el crecimiento más significativo. Se sentó en el borde de la cama y respiró hondo, buscando el centro en medio del torbellino. Si había aprendido algo de los últimos días es que aceptar la incomodidad era parte del proceso. Mientras aguardaba a que Ana respondiera, recordó las palabras del taller: el cambio nace de la incomodidad. Cuando finalmente se hizo la llamada, se encontró con la voz temblorosa de Ana. Ella le contó que había tenido una noche difícil y que se sentía perdida en sus circunstancias. La fragmentación de sus propias luchas se entrelazaba con la realidad de José, jugando con los hilos de su corazón. Era un momento delicado, donde se fusionaban el deseo de ayudar y el miedo a perder el nuevo vínculo que ambos estaban cultivando. Durante la conversación, José se dio cuenta de que, al igual que él, Ana enfrentaba sus propios desafíos. Su vulnerabilidad no solo estaba resonando con él, sino que se convertía en un espejo que reflejaba sus propias inseguridades. José se encontró animándola a abrirse, a hablar sobre sus miedos y percepciones. A pesar de la carga emocional, él se sintió en control, como si sus experiencias se convirtieran en una herramienta de apoyo para ambos. Esto no tiene por qué ser un peso, declaró. A veces, hablar nos ayuda a crear claridad, a definir nuestras metas. Estoy aquí, Ana. Quizás sea el momento de que ambas nuestras verdades salgan a la luz. El diálogo fluyó, llevándolos a un entendimiento más profundo de lo que ambos deseaban construir. Sin embargo, mientras conversaban, una inquietante pregunta se formó en la mente de José: si Ana era la mujer fuerte que él creía, y si podía enfrentar sus demonios. ¿Significaba eso que su propia lucha estaba a punto de desbordarse en algo más intenso? Las dinámicas habían cambiado, y lo que había empezado como una vulnerabilidad compartida podría transformarse en una crisis emocional. Justo cuando ambas ontologías se fusionaron en un entendimiento, Ana hizo una pausa abrupta en la conversación. Su voz se tornó un murmullo titilante y José sintió que una sombra se posaba sobre ellos. José, hay algo más que tengo que decirte. Desde que nos conocemos, he estado guardando un secreto que puede cambiarlo todo. El corazón de José se agitó. ¿Qué tipo de secreto? El aire se tornó espeso y cargado de posibilidades. En su búsqueda por construir un nuevo futuro, todo podría cambiar en un instante. ¿Sería este el momento que marcaría la diferencia entre seguir adelante o enfrentar lo que había estado oculto? Mientras esperaba su respuesta, la incertidumbre lo envolvió. Era como un precipicio, ¿se atrevería a saltar? José sintió que su mundo se detenía. El tiempo se alargaba en la espera de las palabras de Ana, su mente comenzaba a jugarle trucos y su corazón latía con fuerza. ¿Qué podía ser tan crucial que pusiera en peligro la conexión que estaban forjando? Su vista se desvió hacia el horizonte visible desde la ventana, como en búsqueda de una respuesta. La brisa suave que entraba por el cristal le dio un momento de claridad. Había aprendido a no temer a los secretos. Pero con Ana, todo se sentía diferente. Cuando Ana finalmente rompió el silencio, su voz era un eco de angustia. José, hace meses que estoy lidiando con la culpa de no haberle contado a nadie que tengo un hijo. Estaba tan enfocada en mí misma, en el trabajo, en ser lo que se espera de mí. Es mi mayor temor, y tengo miedo de cómo esto cambiará todo. El impacto de sus palabras resonó en José como un tambor. Se dio cuenta de que su propio proceso de apertura y vulnerabilidad había estado a punto de cruzar una línea crítica.
Ella no era solo joven y enérgica, sino también madre. Y eso presentaba un nuevo conjunto de desafíos que no había considerado. Mientras procesaba la información, sus propios sentimientos surgieron. Él también era un hijo, con miedos y expectativas que pesaban sobre sus hombros. Esto no cambia lo que siento por ti, respondió José con una serenidad repentina. Más bien, podría profundizar nuestra comprensión mutua. Ambos tenemos nuestras luchas personales. Pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. Las múltiples capas de su conversación avanzaron un nuevo camino hacia las verdades del corazón, pero al mismo tiempo se sentía el peso del cambio. La mención del hijo destapaba nuevamente su propia lucha en torno a las expectativas familiares y sociales que había dejado atrás. Tenía que examinar su mente. ¿Estaba realmente preparado para involucrarse más con Ana, considerando que podría ser una figura paternal en un futuro? Su historia había sido una búsqueda de libertad, pero esta nueva revelación obligaba a un reexamen de sus prioridades. No creo que puedas entender lo complicada que es mi vida, dijo Ana en un susurro. He sido madre y trabajadora al mismo tiempo, tratando de demostrar que puedo con todo. Y si te sientes atraído por mí, no quiero que eso también te pese. José sintió el desafío de su sinceridad. En lugar de seguir el camino tan habitual de evadir preguntas comprometedoras o de salir corriendo, se sintió impulsado a enfrentar la situación. Tal vez no tengo el mismo tipo de carga, Ana, pero eso no significa que no reconozca la importancia de lo que compartes. Tal vez sea un momento para definir lo que queremos en el futuro. Nunca he creído en el amor a primera vista, pero contigo es diferente. Siguió reflexionando sobre su propio proceso en el último mes. José había encontrado fuerza en su vulnerabilidad, y ahora, el acto de aceptar la complejidad de Ana le otorgaba otro nivel de desarrollo personal. Era un poder que no había anticipado. No solo tendría que aprender a ser un soporte emocional, sino que también tendría que gestionar sus propias expectativas y temores sobre el amor y la paternidad. A pesar de la conexión establecida, la incertidumbre seguía en el aire. ¿Podrían las diferencias entre ambos convertirse en una fuente de fortaleza o en un obstáculo? La decisión de estar presente en el camino de Ana era un paso hacia adelante, pero también requería de mucho más que solo buenas intenciones. Una inquietante sensación lo llenó al pensar en la responsabilidad que se avecinaba. José sabía que la revelación de Ana era solo el comienzo de una trama más complicada. Justo antes de finalizar la conversación, Ana volvió a hablar. Y hay algo más, José, relacionado con su padre, es bastante importante. El aire a su alrededor se tornó denso nuevamente, y un escalofrío le recorrió la columna vertebral. La revelación aún no culminaba, y la inquietud lo llevó a cuestionar si estaba realmente listo para descubrir la verdad. ¿Qué secretos guardaba Ana? Y. ¿Qué repercusiones tendría esto en su vida recién reconfigurada? Las dudas empezaron a tomar forma en su mente. La búsqueda de construir algo significativo estaba a punto de enfrentarse a una nueva adversidad, y él debería decidir si seguir adelante sería, en última instancia, su mayor triunfo o su mayor fracaso. La respuesta estaba más allá de la próxima revelación, una respuesta que podría cambiar toda su vida. El tiempo parecía detenerse a medida que las palabras de Ana flotaban en el aire, impregnadas de un peso que no podía ignorar. José cerró los ojos por un instante, intentando concentrarse en su respiración. La fragorosa revelación de que Ana había sido madre no solo alteraba su percepción de ella, sino que abría un abismo de complicaciones emocionales que lo hacían cuestionar su propia identidad. En ese momento, se sintió atrapado entre dos mundos, el deseo de seguir adelante con Ana y el miedo a una relación marcada por la responsabilidad que no estaba seguro de poder asumir. Había construido su vida sobre la mezcla de libertad y autoexploración. Aterrizar en la figura de un adulto responsable era algo que todavía no podía visualizar con claridad. ¿Estaba preparado para dar ese salto? Una súbita determinación lo invadió. La vulnerabilidad que había estado explorando en los últimos meses no podía ser solo un mero acto de superficialidad.
José tomó una decisión consciente, necesitaba ahondar en su propio desarrollo personal, confrontando no solo sus deseos y temores, sino también lo que significaba para él ser parte de la vida de otra persona, especialmente la de un niño. Ana, quiero entenderlo todo, redirigió su atención hacia ella. ¿Qué es lo que hace que la relación con su padre sea tan importante para ti? Creo que esto permitirá conocer de verdad el futuro que podríamos tener. La respuesta de Ana fue un susurro pesado por la carga de sus recuerdos. Ella empezó a relatar historias de soledad y lucha. La figura del padre, ausente y lejana, se había convertido en un punto de conflicto constante en su vida. El compromiso de ser madre y el deseo de construir una vida con propósito chocaban constantemente con la ausencia de apoyo. A medida que sus palabras se deslizaban, José entendió que la historia de Ana era, en esencia, una búsqueda de validación. Cada palabra activaba en él un deseo de crecimiento. Al escuchar a Ana, pensó en todas las veces que había evitado la profundidad emocional, persiguiendo lo efímero. Ahora, una chispa de claridad iluminaba el camino. Si realmente quería un futuro con ella, necesitaba enfrentar sus propios fantasmas. Se dio cuenta de que tener una relación significativa implicaba más que simplemente amarse, era un proceso compartido de evolución y aproximación a lo desconocido. Sé que este tema no es fácil para ti, dijo José, intentando mostrar su empatía. Pero creo que podría ser el comienzo de una nueva etapa, una en la que ambos podamos crecer juntos. Nuestra conexión puede ser una fuente de fortaleza, si estamos dispuestos a trabajar en ello. Al pronunciar esas palabras, una convicción se estableció en su interior. Reconocer la carga emocional de Ana no solo era un momento de apoyo, sino también una invitación a reflexionar sobre su propio papel en esta historia. Si se comprometía a estar presente en la vida de Ana y su hijo, debería estar dispuesto a reconfigurar su propia narrativa. Ana lo miró con una mezcla de esperanza y miedo. No sé si esté lista para abrir ese capítulo, José. Pero me gustaría intentarlo. José nunca había deseado algo con tanto fervor. Sin embargo, las sombras del pasado aún rondaban su mente. En ese instante, se dio cuenta de que la transformación personal no siempre era un camino lineal. El compromiso que estaba considerando requeriría de una evaluación continua de sus miedos y deseos. La responsabilidad no solo sería compartirla, sino también aceptarla. Él se tomó un momento para reflexionar, delineando su próxima estrategia. José decidió que tenía que realizar un paso más en su evolución personal, más allá de la conversación con Ana. Necesitaba encontrar una forma de equilibrar su vida emocional y profesional, de manera que pudiera también ser un soporte para ella. Sería un viaje desafiante, pero no estaba dispuesto a huir. Entonces, antes de que el silencio pudiera asentarse nuevamente entre ellos, Ana añadió, hay algo más, sobre su padre. La razón por la que se fue es más complicada de lo que imaginas, y quizás, tú seas clave para entenderlo. Las palabras flotaron en la atmósfera, pesadas, llenas de posibilidad y miedo. La inquietud retornó rápidamente, provocando que las dudas volvieran a agolparse en la mente de José. La verdad estaba al borde de la revelación, y él sabía que su vida podía cambiar rápidamente. Estaba listo para afrontar no solo lo que significaba ser parte de la vida de Ana y su hijo, sino también los secretos oscuros que llegaban con la figura del padre. El día llegó con un brillo distinto, la luz del sol parecía invadir cada rincón de la mente de José. Había pasado meses navegando en el mar de la incertidumbre y la lucha personal, pero la conversación con Ana lo había llevado a un nuevo territorio de introspección. Hoy, el peso de su mensaje resonaba en su ser, la conexión emocional que habían forjado sería la base de una transformación que jamás había imaginado. Mientras se preparaba para la reunión con Ana, repasaba mentalmente sus nuevas resoluciones. Había decidido que no solo se trataría de ayudarla a enfrentar su pasado, sino también de construir un futuro donde ambos pudieran prosperar.
Sabía que ser un padre soltero había fortalecido su empatía, y ahora sentía que debía aprovechar ese mismo objetivo para entrar al mundo desafiante de la paternidad en conjunto. Cuando llegó al café donde habían acordado verse, observó a Ana sentada en una mesa, absorta en sus pensamientos. Su mirada denotaba una mezcla de ansiedad y esperanza, y eso encendió en José su deseo de ser ese pilar que ella había anhelado. Se acercó, sintiendo que cada paso lo hacía más firme en su decisión de construir una vida mejor no solo para ellos, sino también para el hijo de Ana. «Buenos días, Ana», dijo, intentando infundir en su voz la confianza y calidez que quisiera proyectar. Ella lo miró y sonrió tímidamente, lo que hizo que su corazón se agrandara de optimismo. «Gracias por venir», respondió, su voz vibrando con una mezcla de alivio y preocupación. «Hoy necesito hablarte sobre algo que hemos estado evitando». José hizo un gesto para que empezara. La conversación que tendrían definiría no solo su relación, sino también el tipo de padre y compañero que se proponía ser. Con una respiración profunda, Ana comenzó a hablarle sobre lo que había vivido con su hijo y los retos, no solo económicos, sino también emocionales que había enfrentado como madre soltera. Su padre no está en su vida porque nunca he permitido que vuelva. Fue una relación tóxica, confesó ella. José sintió que su propio corazón se encogía. Sabía que no solo estaba escuchando la historia de una mujer herida, sino que también se veía reflejado en sus decisiones. Transitar por la vida con miedo era un ciclo que ambos debían romper. Entiendo que hay mucha carga en todo esto, dijo él, sintiendo la fuerza de su compromiso. Pero lo que veo es que puedes construir lo que desees, y yo quiero ser parte de eso. Ana lo miró a los ojos, y en su rostro se dibujó una mezcla de incredulidad y esperanza. ¿De verdad lo sientes así? Sabes que esto no es solo sobre nosotros, hay un niño involucrado. Y eso es poderoso, contestó José con firmeza. Ambos hemos enfrentado nuestras luchas, yo también tengo una responsabilidad que cumplir como padre. Pero tener el deseo de construir un futuro donde nos apoyemos mutuamente, es lo importante. El diálogo entre ellos fluía como un río en total armonía. José sintió que se estaba forjando una nueva conexión, donde la vulnerabilidad se transformaba en un arma poderosa. A medida que sus palabras se intercambiaban, una realidad tangible comenzó a delinearse. No solo estaban curando sus heridas, sino que empezaban a entrelazar sus vidas con un propósito renovado. Ana finalmente se atrevió a expresar su preocupación sobre el futuro. ¿Y si esto no funciona? ¿Y si el pasado nos persigue? Entonces lo enfrentaremos juntos. Yo no tengo todas las respuestas, pero estoy aquí para explorar ese camino contigo. Ambos hemos tenido que reconstruir nuestras vidas. No podemos temer lo que el futuro pueda traer, sino aprender a navegarlo, respondió José, sintiendo que la conexión se fortalecía con cada palabra. Poco a poco, cada conversación se convertía en la base de un nuevo comienzo. José comenzó a vislumbrar una vida que no solo incluiría a Ana y su hijo como parte de su viaje, sino que también lo animaba a crecer. La fuerza de un futuro compartido se cimentaba en la autenticidad de su relación, en la promesa de enfrentar el mundo. Juntos, más fuerte que nunca. Decidido a solidificar esta transformación, José tuvo una idea. ¿Qué te parece si organizamos una reunión, no solo para nosotros, sino también con tu hijo? Quiero conocerlo, quiero ser una figura de apoyo en sus vidas y mostrarle que puede contar conmigo. Ana parecía sorprendida, como si el simple gesto de abrir su hogar no hubiera sido imaginado. No sé si estará listo para eso, comenzó a decir, pero José interrumpió. Ese es el riesgo que estamos dispuestos a asumir, ¿no? A veces lo más valioso llega después de afrontar el miedo. Quiero decirle que aquí estamos, listos para apoyarlo, y lo que construyamos hoy puede brindarle una base sólida para su futuro. El corazón de Ana se iluminó de esperanza cuando comprendió el alcance de las intenciones de José. A través de sus palabras, podía ver un atisbo de luz en lo que antes parecía un camino oscuro. La jornada se cerró con una mezcla de emoción y expectativa.
Mientras se despedían, José sintió la certeza de que había encontrado en Ana más que una pareja, sino un verdadero camino hacia la sanación mutua. En los días siguientes, el impacto de su conexión se amplió. José volvió al trabajo con renovada energía y, tras la reunión con su jefe, recibió la confirmación de una nueva posición que le ofrecía un ascenso. Era un reconocimiento a su potencial, un camino que se abriría gracias a surgir con valentía desde su vulnerabilidad. Esa primavera, donde todo florecía, se sentía como un renacer para ambos, una etapa donde finalmente se atrevían a enfrentar el pasado y abrazar un futuro lleno de posibilidades. Cada conversación, cada gesto, los acercaba más a la vida que ambos soñaban. Al cerrar ese capítulo, tanto José como Ana sabían que el viaje no había hecho más que comenzar. Juntos, estaban listos para enfrentarlo todo, su propio crecimiento, su relación y cada desafío que el futuro les reservara. La vida está hecha de aprendizajes, y en ese espacio de amor y apoyo, ambos encontraron el poder de la superación. Se dieron cuenta de que cuando uno se transforma, no solo se altera su vida, sino también el camino de aquellos que los rodean. El crecimiento personal se convertía en su legado compartido, y en esa renovada realidad, José sonrió, sabiendo que cada paso que había dado lo había llevado a este momento lleno de posibilidades. Ahora, tú, que estás leyendo esto, no pierdas la oportunidad de transformar tu propia vida. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que tenemos preparadas para ti. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas como tú puedan disfrutar de este contenido inspirador. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, tus palabras cuentan y son parte de esta comunidad en crecimiento. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, porque todos merecemos un atisbo de esperanza y transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que no esperes ni un segundo más.